Y si la mayor obra de arte de la dinastía de los 7 soles, no fueran sus majestuosos palacios de mármol, o sus intrincados tapices de oro, sino la más elaborada y persistente de sus mentiras? Nos han legado retratos de una belleza casi insultante, lienzos que nos muestran a reyes y reinas de proporciones perfectas, con miradas serenas que denotan una confianza absoluta en su derecho divino. Sus pieles son de alabastro, sus posturas, el epítome de la gracia y el poder. Cada pincelada fue un acto de propaganda, cada pigmento, una capa más sobre una verdad tan monstruosa, que su sola revelación habría hecho temblar los cimientos de los 7 reinos. Contemplamos estas obras y vemos semidioses, seres intocables forjados en un molde celestial. Pero la pregunta que resuena en los pasillos vacíos de sus castillos, en el eco de su extinto linaje, es mucho más oscura. ¿Qué horror se escondía detrás de esos ojos pintados? ¿Qué agonía callaban esos labios de perfecta simetría? La verdad es que detrás de cada retrato existía un universo de dolor silenciado, una crónica de decadencia física que contradecía brutalmente la imagen pública. Imaginemos por un momento que el lienzo pudiera disolverse, que la pintura al óleo se desvaneciera como una niebla matutina para revelar la carne y el hueso que ocultaba. Veríamos entonces no a un monarca de porte regio, sino a una criatura frágil, un ser atormentado por su propia herencia. La mandíbula, que en el cuadro parece un símbolo de firmeza, en realidad se proyectaba de forma grotesca, dificultando el habla y la alimentación. La piel, que el artista inmortalizó como porcelana, estaba en verdad cubierta de lesiones crónicas, de úlceras que supuraban bajo las pesadas sedas y los brocados. La espalda erguida del retrato era, en la cruda realidad, una columna vertebral combada por el peso de un cuerpo que se deshacía. Este contraste no era un mero accidente del destino, sino el núcleo de la tragedia que consumió a la estirpe más poderosa que el mundo había conocido. La dinastía de los 7 soles, cuyo nombre completo resonaba con la promesa de luz y prosperidad, edificó su imperio sobre una paradoja letal. Se presentaban ante sus súbditos y rivales como la encarnación de la perfección, una línea de sangre tan pura y tan bendecida que su gobierno era una extensión de la voluntad de los cielos. La propaganda era una maquinaria implacable, las monedas llevaban sus perfiles idealizados, los poetas cantaban a su belleza sobrenatural, y los historiadores oficiales escribían crónicas que omitían cualquier indicio de flaqueza. Crearon un mito tan poderoso que ellos mismos llegaron a creer en él, o al menos, a desesperarse por mantenerlo vivo a cualquier coste. El misterio que vamos a desentrañar, no es el de una batalla perdida o una traición en la corte, sino uno mucho más íntimo y aterrador. Es el secreto que se susurraba en las alcobas reales mientras los médicos aplicaban ungüentos inútiles, el que se ocultaba tras los biombos donde los herederos nacían con malformaciones que desafiaban la naturaleza. Es la historia de cómo una dinastía, en su obsesiva búsqueda de la pureza, destiló un veneno genético de acción lenta que los pudrió desde dentro. La conspiración no era para derrocar a un rey, sino para ocultar que el rey, la reina y sus hijos, eran prisioneros de una corrupción biológica que avanzaba inexorablemente con cada nueva generación, convirtiendo sus cuerpos en mapas de una decadencia que amenazaba con devorarlo todo. Así, la narrativa de los 7 soles se convierte en una investigación forense de un engaño a escala imperial. Vamos a retirar el velo dorado para examinar las cicatrices que cubría, a escuchar los gemidos de dolor ahogados por la música de la corte, a leer los diarios secretos de los médicos que documentaron con pavor la progresión de lo que llamaron, en susurros, la mancha de los 7. Esta no es solo la historia de la caída de un imperio, sino la autopsia de una mentira. Es el relato de cómo la fachada de mármol de la divinidad se resquebrajó para revelar una cárcel de carne y hueso, donde los monarcas más poderosos del mundo vivieron y murieron no como dioses, sino como víctimas de la tiranía de su propia sangre. Su nombre oficial era la Augustísima Dinastía de los 7 soles, y su poder se extendía por los 7 reinos que habían unificado bajo una única y resplandeciente corona. Desde las heladas montañas del norte hasta las cálidas costas del sur, su estandarte ondeaba como un símbolo de orden y estabilidad inquebrantables. La percepción pública, cuidadosamente cultivada durante siglos, era la de una estirpe de seres superiores, casi divinos. Se decía que su sangre no era como la de los mortales comunes, sino un elixir que garantizaba la fertilidad de las tierras y la lealtad de sus gentes. Eran intocables, no solo por la fuerza de sus ejércitos, sino por el aura de predestinación que los envolvía,
una creencia arraigada en la mente de cada campesino, cada artesano, y cada noble del reino. Esta dinastía no se forjó únicamente en el fragor de la batalla, aunque sus orígenes estaban empapados en la sangre de la conquista. Su verdadero genio, y su perdición, residió en una meticulosa y obsesiva política de alianzas matrimoniales. Para consolidar su poder y evitar que la sangre pura se mezclara con la de linajes inferiores, practicaron la endogamia de una forma sistemática y religiosa. Durante generaciones, los matrimonios entre primos hermanos, tíos y sobrinas, y otros parientes cercanos, se convirtieron en la norma sagrada. Cada unión era un movimiento estratégico diseñado para mantener el poder dentro de un círculo familiar, cada vez más cerrado, para evitar las disputas sucesorias, y para preservar lo que consideraban su mayor tesoro, y la fuente de su legitimidad, la pureza inmaculada de su linaje. Lo que ellos veían como la máxima expresión de la sabiduría política y la salvaguarda de su legado, fue, en realidad, la firma de su propia sentencia de muerte. Sin saberlo, con cada matrimonio consanguíneo, estaban reforzando y concentrando las fallas ocultas en su código genético. La obsesión por la sangre se había convertido en una trampa biológica. La misma estrategia que los había elevado a un estatus casi divino, se estaba transformando lentamente en la semilla de su aniquilación. El veneno no vino de la copa de un enemigo, sino que fluía por sus propias venas, transmitido de padres a hijos como una herencia maldita, disfrazada de bendición celestial. Su fortaleza era una ilusión que ocultaba una fragilidad fundamental. El imperio que gobernaban era un mosaico de culturas y geografías, unificado por la fuerza y la fe en la corona. Los 7 reinos, cada uno con sus propias tradiciones y recursos, funcionaban como un organismo colosal, cuyo corazón era la corte real. Desde el palacio central, una maravilla arquitectónica diseñada para empequeñecer a cualquier visitante, se dictaban leyes, se planificaban campañas militares, y se gestionaba una riqueza casi ilimitada. La prosperidad del reino parecía un reflejo directo de la perfección de sus gobernantes. Cuando las cosechas eran abundantes, se agradecía la sangre del rey. Cuando se ganaba una guerra, se alababa la estirpe del monarca. La dinastía y el bienestar del Estado eran una misma cosa, una verdad incuestionable. Para mantener esta ilusión, la maquinaria propagandística trabajaba sin descanso. Los pintores de la corte tenían una directriz no escrita pero fundamental: la realidad debía someterse a la idealización. Cualquier defecto físico, por mínimo que fuera, debía ser borrado del lienzo. Una mandíbula que comenzaba a desfigurarse, se convertía en un rasgo de carácter firme. Una palidez enfermiza se transformaba en una tez noble y distinguida. Los escultores cincelaban mármol para crear cuerpos de dioses griegos, ignorando los esqueletos frágiles y las posturas encorvadas de sus modelos reales. La mentira era un arte de Estado, y sus artistas más consumados eran los que mejor sabían ocultar la verdad a plena vista, creando un panteón de gobernantes perfectos para el consumo público. Esta fachada de perfección tenía un profundo impacto en la psique colectiva. Los súbditos no solo respetaban a sus monarcas, los veneraban. Peregrinaban cientos de kilómetros solo para vislumbrar el paso de la carroza real, creyendo que la simple presencia del soberano podía curar enfermedades o traer buena suerte. Este fervor casi religioso era el pilar que sostenía el orden social. Desafiar al rey no era solo un acto de traición sino de blasfemia. Esta creencia ciega otorgaba a la dinastía un poder inmenso, pero también la hacía increíblemente vulnerable. Si alguna vez la verdad sobre su condición física salía a la luz, si la imagen del semidios se rompía, todo el edificio del Estado podría derrumbarse junto con ella. Dentro de los muros del palacio, sin embargo, la realidad era una pesadilla susurrada. La enfermedad que afligía a la familia era un secreto guardado con más celo que el tesoro real. No tenía un nombre oficial, pero en los círculos más íntimos de la corte se la conocía como el mal de la sangre pura, o, más poéticamente, la mancha de los 7. Era una sombra que se cernía sobre cada nacimiento, una fuente de terror constante en la vida de cada miembro de la familia real. Mientras el mundo exterior celebraba la llegada de un nuevo heredero, dentro de la cámara del parto, reinaba un silencio tenso, roto solo por el llanto de un bebé y la evaluación aterrada del médico en busca de los primeros e inequívocos signos de la maldición familiar. La contradicción se hizo cada vez más insostenible. La corte de los 7 soles era famosa por su opulencia deslumbrante. Los banquetes eran espectáculos de abundancia,
los bailes, exhibiciones de lujo y poder. Pero en el centro de todo este esplendor, presidiendo desde un trono dorado, a menudo se sentaba una figura que era la antítesis de la vitalidad que se celebraba a su alrededor. Un monarca cuyo cuerpo se estaba desmoronando lentamente, cuya mente podía estar a la deriva en un mar de paranoia o melancolía. La riqueza del imperio servía, en gran medida, para financiar el ocultamiento de la pobreza biológica de sus líderes, una putrefacción dorada que brillaba por fuera mientras se consumía por dentro. El conflicto central de esta dinastía no se libró en los campos de batalla, sino en la misma sangre que tanto se esforzaron por purificar. La tragedia no fue la de un reino conquistado, sino la de un linaje que se devoró a sí mismo. La historia de los 7 soles es la crónica de una lenta e inexorable decadencia, una lección brutal sobre la arrogancia de creerse por encima de las leyes de la naturaleza. Es el relato de cómo la búsqueda de la perfección los condujo a la monstruosidad, y cómo el miedo a revelar su debilidad los encerró en una jaula de oro y secretos, condenándolos a una soledad tan profunda como su poder era vasto. El final de este camino estaba escrito en su propia carne. Cada nueva generación era un testimonio más vívido de la maldición que portaban. Los síntomas, al principio sutiles y fáciles de ocultar, se volvieron con el tiempo tan evidentes que ni el más hábil de los artistas podía disimularlos. La dinastía se convirtió en un desfile de fantasmas, gobernantes que reinaban desde las sombras, cuyas apariciones públicas eran cada vez más escasas y coreografiadas. El imperio, privado de un liderazgo fuerte y visible, comenzó a tambalearse, mientras las cortes rivales empezaban a preguntarse qué clase de enfermedad misteriosa y persistente afligía a la aparentemente invencible dinastía de los 7 soles. Las manifestaciones físicas del mal de la sangre pura eran tan variadas como crueles, un catálogo de sufrimientos que atacaba el cuerpo desde múltiples frentes. Quizás la más fundamental era la fragilidad ósea extrema. Los huesos de la estirpe real carecían de la densidad y la resistencia de una persona sana, eran como delicadas estructuras de cristal. Un simple tropiezo en la alfombra de un salón, un abrazo demasiado entusiasta o incluso un violento ataque de tos podían provocar una fractura dolorosa. Los príncipes aprendían a caminar con una cautela antinatural, evitando los juegos bruscos de la infancia. Las princesas vivían con el temor constante de que un mal paso pudiera postrarlas en cama durante meses, sumidas en un dolor sordo y persistente que los opiáceos apenas lograban mitigar. Junto a la fragilidad del esqueleto, se desarrollaban progresivamente las deformidades faciales, el estigma más visible de su linaje. La mandíbula inferior en particular, crecía de forma desproporcionada, proyectándose hacia adelante en lo que los médicos de la corte llamaban, con eufemismos, un mentón de carácter. Esta condición, conocida técnicamente como prognatismo, empeoraba con cada generación. Dificultaba la masticación, convertía el habla en un murmullo sibilante y desfiguraba los rostros que debían representar la perfección divina. Los pintores se convirtieron en maestros del engaño perspectivístico, utilizando sombras y ángulos estudiados para minimizar la protuberancia, pero la realidad era ineludible para cualquiera que viera al monarca en persona. La piel, el lienzo del cuerpo, también era un campo de batalla. Una palidez cadavérica era el rasgo común, una ausencia de color que hacía que parecieran estatuas de cera vivientes. Pero más allá de la palidez, sufrían de lesiones cutáneas crónicas. Erupciones, eczemas y úlceras que aparecían sin motivo aparente y se negaban a cicatrizar. La sangre real, tan celebrada en los poemas, parecía haber perdido su capacidad de coagular y sanar adecuadamente. Los monarcas debían someterse a dolorosas curas diarias y usar capas de maquillaje a base de plomo y arsénico para ocultar las imperfecciones, envenenándose lentamente en el proceso de mantener las apariencias. El más mínimo rasguño podía convertirse en una herida infectada que supuraba durante semanas. Para las mujeres de la dinastía, el acto de dar a luz, considerado el deber más sagrado para una reina, era un verdadero infierno. Sus pelvis, a menudo estrechas y deformadas por el crecimiento óseo anómalo, convertían el parto en una prueba de resistencia mortal. La tasa de mortalidad materna era aterradoramente alta. Muchas reinas y princesas no sobrevivían al nacimiento de su primer o segundo hijo. Y cuando el heredero lograba nacer, la tensión en la sala no disminuía. Con demasiada frecuencia, los recién nacidos llegaban al mundo con malformaciones grotescas, extremidades torcidas, cráneos deformes, espaldas abiertas. Estos niños, la prueba viviente de la maldición,
eran desaparecidos discretamente, declarados mortinatos para proteger el secreto dinástico. Pero la enfermedad no se contentaba con devastar el cuerpo. Su asalto más insidioso era contra la mente. El mal de la sangre pura atacaba el sistema nervioso, sembrando el caos en la percepción y la personalidad de sus víctimas. Uno de los síntomas más comunes era una paranoia severa y debilitante. Los monarcas empezaban a ver conspiraciones en todas partes. Un consejero leal se convertía en un traidor en potencia. Un plato de comida en un intento de envenenamiento. El susurro de dos sirvientes en el pasillo en la prueba de un complot inminente. Esta desconfianza patológica paralizaba la toma de decisiones, aislaba al gobernante y convertía la corte en un nido de miedo y acusaciones infundadas. Acompañando a la paranoia, o a veces alternándose con ella, llegaban episodios de una melancolía profunda e incapacitante. No era una simple tristeza, sino una depresión abismal que podía durar meses. Durante estos periodos, el monarca se retiraba del mundo, encerrándose en aposentos oscurecidos, negándose a comer, a hablar o a atender los asuntos de Estado. El reino quedaba a la deriva, gobernado por un consejo de regencia, o por un valido ambicioso, mientras su líder se consumía en una apatía total, atormentado por una desesperación que ninguna riqueza o poder podía aliviar. El peso de la corona se volvía literal, una carga insoportable para una mente enferma. En los casos más graves, la realidad se fracturaba por completo. Las alucinaciones visuales y auditivas se convertían en compañeras constantes. Los reyes mantenían conversaciones con fantasmas de sus antepasados, daban órdenes a ejércitos invisibles, o se encogían de terror ante monstruos que solo ellos podían ver. Estas visiones eran a menudo interpretadas por cortesanos supersticiosos como una forma de comunicación divina, pero los médicos más ilustrados sabían la verdad. Eran los síntomas de un cerebro que se estaba descomponiendo, de una mente que había perdido el ancla con la realidad. Las decisiones de Estado que afectaban a millones de vidas podían basarse en el consejo de una aparición o en el mandato de una voz inexistente. La etapa final de la enfermedad era la más terrible de todas, una demencia violenta e incontrolable. El monarca, cuya persona era considerada sagrada, se transformaba en una bestia furiosa. Sufrían ataques de rabia impredecibles, destrozando mobiliario, atacando a sus sirvientes e incluso a sus propios familiares. La figura que una vez inspiró reverencia ahora provocaba pavor. En esta fase, el gobernante se convertía en un prisionero en su propio palacio, a menudo confinado en una sección aislada del castillo, atendido por guardianes en lugar de cortesanos. El secreto se volvía entonces una cuestión de seguridad nacional, pues la locura del rey no podía, bajo ningún concepto, ser conocida por el pueblo o por las naciones enemigas. Estas dolencias físicas y mentales tuvieron consecuencias dramáticas para la sucesión. La incapacidad de engendrar herederos sanos, o de engendrarlos en absoluto, desató brutales crisis dinásticas. Con cada aborto espontáneo de la reina, con cada niño nacido muerto o deforme, la línea de sucesión se volvía más precaria. Hermanos conspiraban contra hermanos, primos lejanos emergían reclamando derechos al trono, y la corte se dividía en facciones que apoyaban a diferentes candidatos. La estabilidad de los 7 reinos, construida sobre la premisa de una línea de sangre ininterrumpida y fuerte, se veía amenazada por la infertilidad y la mortalidad infantil que la propia sangre provocaba. La vergüenza se convirtió en un sentimiento dominante para los miembros de la dinastía. Avergonzados de su aspecto físico, de sus cuerpos frágiles y sus rostros asimétricos, muchos monarcas se convirtieron en reclusos. Evitaban las audiencias públicas, delegaban las ceremonias en representantes, y pasaban la mayor parte de su tiempo ocultos en sus aposentos privados. Este aislamiento autoimpuesto los desconectaba de la realidad de su reino y de las necesidades de su pueblo. Gobernaban a través de decretos enviados por mensajeros, convirtiéndose en figuras fantasmales, más un concepto que una presencia real, lo que erosionaba la conexión personal que había sido una de las fuentes de su poder. El caos resultante fue inevitable. Con los monarcas mentalmente inestables o físicamente incapacitados, las decisiones vitales para la seguridad y la prosperidad de los 7 reinos a menudo se tomaban de forma errática, o no se tomaban en absoluto. Se declaraban guerras basadas en delirios paranoicos, se firmaban tratados ruinosos en momentos de profunda depresión, o se ignoraban hambrunas y rebeliones porque el soberano estaba demasiado absorto en sus alucinaciones.
El imperio, como un gran navío sin timonel, comenzó a navegar a la deriva hacia las rocas de la guerra civil y la ruina económica, todo mientras la corte mantenía la ficción de un liderazgo divino y omnipotente. La corte real se transformó en un teatro del engaño. La vida diaria era una elaborada coreografía diseñada para ocultar la verdad. Se desarrollaron complejas técnicas de maquillaje para dar color a las pieles pálidas y ocultar las llagas. Los sastres diseñaban vestimentas con hombreras, corsés rígidos y rellenos estratégicos, para disimular las deformidades esqueléticas. Se construyeron prótesis ingeniosas para corregir la postura o rellenar las mejillas hundidas. El monarca se convertía en una obra de arte viviente, una construcción artificial que requería horas de preparación cada mañana antes de poder ser visto, incluso por sus consejeros más cercanos. El poder real, en la práctica, se deslizó de las manos del monarca a las de quienes controlaban el acceso a él. Validos, consortes, médicos y confesores se convirtieron en los verdaderos gobernantes. Eran ellos quienes interpretaban los murmullos incoherentes del rey, quienes filtraban la información que le llegaba, y quienes emitían órdenes en su nombre. La corte se convirtió en un nido de susurros, intrigas y luchas de poder silenciosas, donde la proximidad al monarca enfermo era la moneda más valiosa. Mientras tanto, los médicos, desesperados por encontrar una cura, sometían a sus pacientes reales a tratamientos brutales y esotéricos, desde sangrías y purgas hasta rituales místicos, que a menudo solo empeoraban su sufrimiento. Y así, el escenario estaba preparado para el punto de inflexión, el momento en que la mentira se volvería insostenible. La historia de esta decadencia comienza a cristalizar en una figura concreta, una joven princesa, celebrada en todo el continente por su belleza etérea, la joya más preciada de la dinastía. Los retratos de su infancia y adolescencia la mostraban como la encarnación de la promesa de los 7 soles, un futuro de gracia y fortaleza. Sin embargo, tras las puertas cerradas de su alcoba, esta princesa vivía una vida secreta de dolor. Sufría en silencio las primeras y sutiles manifestaciones de la maldición, una fragilidad que contradecía su imagen pública, y que pronto amenazaría con hacer añicos, no solo sus huesos, sino el mito sobre el que se sostenía todo su mundo. La princesa Aurelia fue, desde su primer aliento, la encarnación viva del mito de los 7 soles. Su nacimiento se anunció con una fanfarria que resonó en los 7 reinos, y los poetas no tardaron en componer odas a su belleza predestinada, describiendo sus ojos como fragmentos del cielo crepuscular y su cabello como hilos de oro líquido. Creció en un invernadero de adoración, cada uno de sus gestos interpretado como una señal de su linaje divino. Para el pueblo, y para ella misma durante mucho tiempo, no era simplemente una heredera. Era la prueba irrefutable de que la sangre de su dinastía era, en efecto, bendecida por los cielos, una promesa de continuidad y perfección que aseguraba otro siglo de prosperidad y gloria para el imperio. Su educación fue un reflejo de esta expectativa desmesurada. No solo aprendió historia, diplomacia y las artes de la guerra, sino que fue instruida en el arte de ser un símbolo. Le enseñaron a caminar con una gracia que parecía desafiar la gravedad, a sonreír con una serenidad que calmaba las multitudes, y a mirar a sus súbditos con una mezcla de autoridad y benevolencia. Cada lección estaba diseñada para reforzar la idea de que ella era diferente, superior, un ser forjado en un molde más fino que el del resto de la humanidad. Aurelia internalizó estas enseñanzas con una devoción absoluta, creyendo con la fe ciega de la juventud en la narrativa que se había tejido a su alrededor. Se veía en los retratos y se reconocía, no como una niña, sino como el futuro radiante de la estirpe. Sin embargo, incluso en los años dorados de su infancia, la verdad insidiosa comenzaba a susurrar desde las profundidades de su ser. Eran advertencias sutiles, casi imperceptibles, que la corte atribuía a la delicadeza propia de su estirpe. Una fatiga persistente que la dejaba sin aliento después de una breve carrera por los jardines. Un dolor sordo en las articulaciones en las mañanas húmedas, que sus sayas calmaban con compresas calientes y palabras tranquilizadoras. Una palidez que, aunque elogiada por los cortesanos como un signo de nobleza, preocupaba en secreto a los médicos reales, quienes observaban su piel casi translúcida con una aprensión que no se atrevían a verbalizar. Estos pequeños indicios eran como las primeras grietas en la fachada de un templo de mármol, invisibles para el ojo no entrenado, pero presagios de una ruina inevitable. A pesar de estas sombras fugaces,
su imagen pública florecía con una intensidad deslumbrante. A los 16 años, la princesa Aurelia era considerada la joya más preciada del continente. Los príncipes de reinos lejanos enviaban emisarios con regalos suntuosos, buscando una alianza matrimonial que los vinculara a la legendaria dinastía. Los pintores de la corte competían por el privilegio de inmortalizarla, cada uno esforzándose por capturar esa cualidad etérea que parecía separarla del mundo mortal. En sus lienzos, Aurelia era la salud personificada, la vitalidad aristocrática, la promesa de una nueva generación de gobernantes perfectos. Y ella, atrapada en el centro de esta vorágine de adulación, se esforzaba por creer en la imagen que le devolvían los espejos y los retratos, ignorando la frágil criatura que sentía temblar en su interior. Sus padres, el rey y la reina, la observaban con una mezcla de orgullo y un terror que les helaba la sangre. En cada uno de sus rasgos perfectos, buscaban con desesperación la ausencia del estigma familiar. Celebraban su belleza con una grandilocuencia casi histérica, como si el volumen de sus alabanzas pudiera ahogar el miedo que los consumía en el silencio de sus aposentos. Conocían la verdad, pues ellos mismos eran prisioneros de la misma herencia. El rey ocultaba una cojera persistente bajo sus pesadas túnicas ceremoniales, y la reina sufría de episodios de melancolía tan profundos que la dejaban postrada en la oscuridad durante semanas. En Aurelia habían depositado la esperanza desesperada de que, por algún milagro, la maldición se hubiera saltado una generación. Una esperanza que estaba a punto de hacerse añicos. El punto de inflexión llegó en un día de verano, durante la celebración anual del solsticio de la abundancia. La corte se había reunido en los jardines colgantes del palacio, un espectáculo de color y música, diseñado para demostrar el poder y la riqueza del reino. Aurelia, vestida con un traje de seda que brillaba como el sol del mediodía, era el centro de todas las miradas. Mientras caminaba por una senda de pétalos de rosa, saludando a los nobles con una sonrisa ensayada, su pie tropezó con una losa ligeramente levantada. Fue un traspié insignificante, un incidente que para cualquier otra persona habría resultado en una breve pérdida de equilibrio. Para Aurelia, fue el catalizador de la catástrofe. Un crujido seco, agudo como el de una rama rota, resonó en el aire, seguido de un grito ahogado que desgarró la atmósfera festiva. El dolor fue instantáneo y cegador, una ola de fuego que subió desde su tobillo hasta paralizarla por completo. Se desplomó sobre la senda de pétalos, su rostro, un instante antes sereno y divino, ahora contraído en una máscara de agonía. El pánico se apoderó de la corte. Sus damas de compañía corrieron a socorrerla, formando un círculo protector para ocultarla de las miradas curiosas de los invitados. La Guardia Real actuó con una rapidez brutal, despejando los jardines y escoltando a la princesa herida hacia las entrañas del palacio. La versión oficial, difundida en cuestión de minutos, fue que Su Alteza había sufrido una leve torcedura. Pero en el rostro de los médicos que la transportaban, en la urgencia desesperada de sus movimientos, se leía una historia mucho más oscura. La mentira había comenzado a desmoronarse. En la soledad de sus aposentos, la realidad se reveló en toda su crudeza. El tobillo no estaba torcido. Estaba fracturado en 3 puntos distintos. El médico real, un hombre anciano cuyo rostro era un mapa de los secretos de la dinastía, examinó la herida con una gravedad sombría. Sus manos, aunque expertas, temblaban ligeramente al palpar el hueso roto bajo la piel hinchada y amoratada. No hubo necesidad de palabras. En sus ojos, Aurelia vio el reflejo de la misma pesadilla que había atormentado a sus antepasados. Fue entonces cuando escuchó el nombre por primera vez, susurrado con una mezcla de resignación y pavor. La mancha de los 7. La enfermedad no era un cuento de terror para asustar a los niños. Era una sentencia que fluía por sus venas. La recuperación fue una tortura que se extendió durante meses, un purgatorio que la arrancó de la vida pública y la sumergió en un mundo de dolor y aislamiento. Confinada en su lecho, observaba cómo su cuerpo, antes un objeto de adoración, se convertía en una fuente de sufrimiento incesante. El dolor de la fractura era solo el principio. Comenzó a notar otras anomalías que antes había ignorado. La forma en que su mandíbula inferior parecía encajar de manera incorrecta, provocando un leve chasquido al masticar. Unas extrañas lesiones rojizas que aparecían en su espalda y se negaban a sanar, supurando bajo los vendajes.
Cada nuevo síntoma era un clavo más en el ataúd de su antigua identidad, la confirmación de que la perfección que había creído poseer no era más que una ilusión efímera. El impacto psicológico fue devastador. Las primeras semanas estuvieron marcadas por una negación furiosa. Culpó a la losa suelta, a sus zapatos, a la torpeza de un momento. Pero a medida que el dolor persistía y su cuerpo seguía traicionándola, la negación dio paso a un miedo helado, y finalmente, a una rabia impotente. ¿Por qué ella? ¿Por qué la estirpe que se suponía bendecida por los dioses, estaba condenada a esta decadencia progresiva? Se sentía estafada, como si le hubieran prometido un reino de luz para luego arrojarla a una mazmorra de carne y hueso. La imagen de la semidiosa se hizo añicos, y en su lugar quedó una joven aterrorizada, enfrentada a la monstruosa verdad de su propia herencia. Fue durante este largo confinamiento cuando sus padres finalmente le confesaron la magnitud del secreto familiar. En una conversación tensa y susurrada, con las pesadas cortinas corridas para asegurar la privacidad, le revelaron la historia de el mal de la sangre pura. Le hablaron de los antepasados que habían muerto jóvenes por fracturas que no sanaban, de las reinas que perecieron en el parto, de los herederos nacidos con deformidades que tuvieron que ser ocultados al mundo. Le explicaron que la obsesión por la pureza de su linaje había sido su perdición, que cada matrimonio consanguíneo había apretado un poco más el nudo genético que ahora la estrangulaba. Para Aurelia, fue como si el suelo de mármol del palacio se abriera bajo sus pies, revelando un abismo de podredumbre. Cuando finalmente pudo volver a caminar, con la ayuda de un bastón de ébano y plata que disimulaba con estudiada elegancia, era una persona transformada. La inocencia había sido reemplazada por una determinación fría y amarga. Ya no era la ingenua creyente en el mito dinástico, ahora era una conspiradora, una guardiana del secreto. Comprendió que su vida, a partir de ese momento, sería una actuación constante, una lucha diaria por mantener en pie la fachada que se resquebrajaba. Su deber ya no era solo gobernar, sino engañar, y se dedicó a esta nueva tarea, con la misma disciplina con la que antes había estudiado los mapas del reino. Su día comenzaba mucho antes del amanecer, en un ritual secreto que solo conocían sus doncellas más leales. La primera etapa era el maquillaje, una verdadera obra de arte del engaño. Una gruesa capa de pasta a base de albayalde y vinagre cubría su palidez natural, creando un lienzo de porcelana artificial. Sobre esta base se aplicaba carmín en las mejillas y los labios para simular un rubor saludable, y polvo de antimonio para oscurecer sus pestañas y desviar la atención de la creciente asimetría de sus ojos. El proceso duraba horas y la dejaba con una máscara pesada y tóxica que le irritaba la piel, pero que era esencial para su supervivencia en la corte. La elección de su vestuario se convirtió en una ciencia estratégica. Los sastres reales recibieron nuevas y crípticas instrucciones. Los corsés ya no eran meros instrumentos de moda, se convirtieron en aparatos ortopédicos, reforzados con varillas de acero para enderezar su columna vertebral, que comenzaba a curvarse sutilmente. Sus vestidos se diseñaban con hombreras estructuradas y rellenos ingeniosamente colocados para disimular la delgadez de sus miembros y la fragilidad de su figura. Las faldas amplias y los tejidos pesados ocultaban el bastón que a menudo necesitaba para apoyarse, y los cuellos altos y las gorgueras de encaje disimulaban las erupciones que a veces aparecían en su cuello. Se vestía cada día con una armadura de seda y brocado. Su forma de moverse en público cambió drásticamente. Aprendió a desplazarse con una lentitud majestuosa, un deslizamiento calculado que minimizaba cualquier riesgo de caída o movimiento brusco. Cada paso era medido, cada giro de cabeza deliberado. Lo que los cortesanos interpretaban como una nueva y regia serenidad, una madurez adquirida tras su enfermedad, era en realidad una manifestación de su miedo constante. Evitaba las escaleras siempre que era posible, rehuía las multitudes y se negaba a participar en los bailes que antes tanto amaba. El contacto físico se convirtió en una fuente de ansiedad. Un simple apretón de manos demasiado firme podía causarle un dolor agudo en los frágiles huesos de sus dedos. Esta nueva realidad la sumió en una profunda soledad. Aunque estaba constantemente rodeada de gente, se sentía completamente aislada, atrapada tras el cristal de su propia farsa. Las conversaciones en la corte se convirtieron en un campo de minas. Cada cumplido sobre su belleza etérea se sentía como una burla cruel. Cada mirada curiosa le parecía un intento de descubrir sus imperfecciones.
Desarrolló una agudeza casi paranoica, para detectar la compasión o el escrutinio en los ojos de los demás. Su sonrisa, antes espontánea y radiante, se convirtió en una herramienta cuidadosamente calibrada, una barrera para mantener al mundo a distancia. El dolor físico se convirtió en su compañero inseparable, un zumbido constante bajo la superficie de su compostura real. Aprendió a soportarlo en silencio, a mantener una expresión serena mientras sus articulaciones ardían y sus músculos se contraían de fatiga. Los médicos le proporcionaban láudano y otros opiáceos, pero ella los usaba con moderación, temiendo que nublaran su mente y le hicieran cometer un error que pudiera revelar su secreto. La lucha contra su propio cuerpo era una batalla agotadora que libraba cada minuto de cada día, una guerra secreta que nadie más podía ver. En una ocasión, durante la firma de un importante tratado con un embajador extranjero, el engaño estuvo a punto de venirse abajo. Al tomar la pluma, se hizo un pequeño corte en el dedo con el borde afilado del pergamino. Una herida insignificante para cualquiera, pero para ella, cuya sangre se negaba a coagular con normalidad, fue el inicio de una pequeña crisis. La sangre brotó, manchando el guante de encaje blanco que llevaba. Con una calma que desmentía el pánico que sentía, continuó con la firma, ocultando la mano herida bajo la mesa mientras una de sus damas, entrenada para tales emergencias, se acercaba discretamente con un pañuelo y un pretexto para ajustar su vestido. El incidente pasó desapercibido, pero dejó a Aurelia temblando y con el corazón desbocado. A pesar de todos sus esfuerzos, la enfermedad seguía su curso inexorable. La asimetría de su mandíbula se hizo más pronunciada, afectando sutilmente su dicción, y obligándola a hablar más despacio y con mayor cuidado para no cecear. Las lesiones en la piel se volvieron más frecuentes y difíciles de ocultar. El cansancio crónico se convirtió en un peso de plomo que la arrastraba hacia abajo, haciendo que cada aparición pública fuera un esfuerzo hercúleo. Se dio cuenta, con una desesperación creciente, de que no estaba luchando para vencer a la enfermedad, sino simplemente para retrasar lo inevitable. Estaba en una carrera contra el tiempo, y su propio cuerpo era el reloj que marcaba su avance hacia la ruina. La paranoia, antes una simple ansiedad, comenzó a arraigarse en su mente. Empezó a sospechar de sus doncellas más cercanas, preguntándose si susurrarían sobre las vendas que cambiaban, o los ungüentos que aplicaban. Analizaba cada conversación, buscando dobles sentidos en las palabras de los cortesanos. Se reían de ella a sus espaldas. ¿Conocían su secreto y simplemente fingían ignorancia? Este miedo constante a la exposición la aisló aún más, convirtiendo el palacio, su hogar, en una prisión dorada donde cada sombra parecía albergar a un posible traidor. Encontró un único refugio en el arte. En la soledad de sus aposentos, lejos de las miradas de la corte, se dedicaba a la pintura, pero sus lienzos no reflejaban la belleza idealizada que se esperaba de una princesa. En su lugar, pintaba paisajes oscuros y torturados, árboles retorcidos que parecían gritar de dolor, cielos tormentosos de colores violentos. Era su única forma de expresar la agonía y el caos que sentía en su interior, un diario secreto de su alma que nadie más vería jamás. Sus cuadros eran la única verdad en una vida construida sobre una montaña de mentiras. Pero el mundo exterior no podía ser ignorado para siempre. Aurelia había alcanzado la edad casadera, y la presión del Consejo Real para que asegurara la línea de sucesión se volvió insoportable. Un matrimonio era una necesidad política, una alianza crucial para la estabilidad de los 7 reinos. Para Aurelia, sin embargo, era una perspectiva aterradora. Significaba la intimidad, la exposición. Un esposo no podría ser engañado con maquillaje y corsés. Vería las cicatrices, la fragilidad, la verdad de su cuerpo roto. Y la perspectiva de un embarazo, del parto, era una sentencia de muerte casi segura, tanto para ella como para cualquier hijo que pudiera concebir, que probablemente heredaría la misma maldición. La crisis llegó con el anuncio de la visita del príncipe Kaelen de las tierras del ocaso, el pretendiente más poderoso y codiciado. Se le conocía no solo por su fuerza militar sino por su mente aguda y su mirada penetrante, que se decía era capaz de desentrañar cualquier engaño. Su llegada a la corte fue un acontecimiento de máxima tensión. Aurelia, en su papel de anfitriona perfecta, lo recibió con toda la pompa y la gracia que pudo reunir. Pero bajo su sonrisa serena, su corazón latía con un miedo primordial. Sabía que este hombre no se contentaría con las apariencias. Durante los primeros días de su visita, el príncipe Kaelen fue cortés pero observador,
Sus ojos la seguían en cada banquete y cada recepción, no con la adoración embobada de otros pretendientes, sino con una curiosidad analítica, casi clínica. Notaba su forma de caminar, la rigidez de su postura, la forma en que evitaba el vino en las cenas. Aurelia sentía su escrutinio como un peso físico, y cada día se hacía más difícil mantener la máscara de perfección. La presión era inmensa, y sabía que un solo error, un solo desliz, podría desencadenar el desastre. Una tarde, el príncipe solicitó una audiencia privada con ella, lejos del bullicio y los oídos indiscretos de la corte. Propuso un paseo por la Rosaleda del Oeste, un lugar apartado y tranquilo. La petición era razonable, incluso romántica, pero para Aurelia sonó como una trampa. Sola con él, sin la distracción de la música y la multitud, su actuación sería sometida a la prueba más dura. Se encontró ante una elección imposible: negarse y levantar sospechas, o aceptar y arriesgarse a que su secreto, el secreto que sostenía a toda su dinastía, fuera finalmente expuesto a la luz del sol. Esa noche, mientras se preparaba para el encuentro del día siguiente, Aurelia se detuvo frente a un gran espejo en su alcoba. Lentamente, con manos temblorosas, comenzó a quitarse las capas de maquillaje. Primero el carmín, luego el polvo, y finalmente la pasta blanca que ocultaba su verdadera piel. La mujer que le devolvió la mirada no era la princesa de los retratos. Era una extraña pálida y demacrada, con ojeras oscuras y una mandíbula que desafiaba la simetría. Vio las finas líneas de dolor grabadas alrededor de sus ojos. Vio el miedo. Sabía que el príncipe Kaelen no buscaba la mano de la joya de los 7 soles, sino que estaba investigando la debilidad del imperio. Y ella era el centro de ese misterio. El escenario estaba preparado para una confrontación no de ejércitos, sino de percepciones, un duelo silencioso entre la imagen y la realidad, donde el destino de los 7 reinos pendía de la capacidad de una joven para mantener la más elaborada de las mentiras. La pregunta que flotaba en el aire perfumado de los jardines del palacio era si la aguda inteligencia del príncipe podría atravesar el velo de engaño tejido durante generaciones, o si la voluntad de hierro de Aurelia sería suficiente para preservar el secreto que la estaba consumiendo desde dentro. El futuro de la dinastía se decidiría en ese paseo entre las rosas. Y si estás disfrutando de desvelar los secretos de la historia, no olvides darle a me gusta a este vídeo para ayudarnos a llegar a más personas que se interesan por estas tramas del saber. El paseo por la Rosaleda del Oeste se inició bajo un silencio cargado de electricidad. Cada paso que Aurelia daba sobre la grava finamente rastrillada era una proeza de concentración, un equilibrio precario entre la gracia exigida por su rango y la fragilidad real de su esqueleto. El aire estaba impregnado del aroma dulce y denso de 1000 flores en plena eclosión, un perfume que en otro tiempo le habría traído paz, pero que ahora parecía asfixiante, una ironía cruel de la naturaleza floreciente que contrastaba con su propia y oculta decadencia. El príncipe Kaelen caminaba a su lado, no con la proximidad de un pretendiente, sino con la distancia calculada de un estratega. Sus ojos no se detenían en la belleza de las rosas, sino que analizaban cada uno de los movimientos de ella, la forma en que su mano se aferraba con demasiada fuerza a la empuñadura de su sombrilla, la rigidez antinatural de su cuello, la respiración superficial que delataba una tensión subyacente que ninguna sonrisa ensayada podía disimular por completo. La conversación comenzó con las trivialidades esperadas, comentarios sobre el clima, la arquitectura del palacio, la historia de los jardines. Aurelia respondía con una elocuencia pulida. Sus palabras eran como piezas de ajedrez cuidadosamente seleccionadas, diseñadas para construir una defensa inexpugnable. Sin embargo, sentía la mente de Kaelen trabajando tras sus preguntas, buscando fisuras en su narrativa, probando la solidez de su fachada. Él no estaba interesado en las respuestas que ella daba, sino en cómo las daba. Observaba la ligera vacilación, antes de una frase, el parpadeo casi imperceptible cuando un tema se acercaba demasiado a la verdad. Era un interrogatorio disfrazado de cortejo, y Aurelia, con cada fibra de su ser en alerta máxima, sabía que estaba luchando no solo por su futuro, sino por la supervivencia del mito que definía a su estirpe. Entonces, con una sutileza que la desarmó, Kaelen cambió de táctica, dejó de hablar de asuntos impersonales y se centró en ella. Le preguntó por su recuperación tras el incidente del solsticio, pero no con la compasión superficial de los cortesanos, sino con una curiosidad casi médica.
Mencionó que en su propio reino habían estudiado casos de huesos de cristal, una dolencia rara que hacía que los afectados sufrieran fracturas con una facilidad pasmosa. Mientras hablaba, sus ojos nunca abandonaron los de ella, buscando una chispa de reconocimiento, un temblor de pánico. Aurelia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Negó con una calma forzada, atribuyendo su lenta recuperación a la excesiva cautela de los médicos reales y a su propia constitución delicada, una respuesta ensayada 1000 veces, pero que en ese momento sonó hueca y frágil en sus propios oídos. El príncipe no insistió, pero la semilla de la duda ya había sido plantada en el aire entre ellos. La tensión se hizo casi palpable, un tercer ente invisible que caminaba a su lado por la senda. Aurelia, desesperada por desviar la atención, se detuvo para admirar un rosal de flores particularmente raras, de un color púrpura tan oscuro que parecía casi negro. Se inclinó ligeramente, usando el gesto como pretexto para recuperar el aliento y la compostura. Fue en ese preciso instante cuando el destino, o la inexorable progresión de su enfermedad, decidió que el juego había terminado. Un pequeño conejo, asustado por su movimiento, saltó de repente desde debajo del arbusto, cruzando la senda a escasos centímetros de sus pies. Instintivamente, Aurelia dio un respingo hacia atrás, un movimiento brusco y desequilibrado que su cuerpo ya no podía permitirse. El sonido fue nauseabundo, un chasquido húmedo y sordo que pareció absorber todo el sonido del jardín. No fue el crujido limpio de una rama seca, sino el ruido repugnante de un hueso astillándose bajo la presión de su propio peso. Su pierna izquierda, la misma que había tardado meses en sanar, cedió por completo. El mundo se inclinó en un ángulo imposible, y un grito desgarrador, animal y carente de toda realeza, se le escapó de la garganta antes de que pudiera reprimirlo. El dolor fue una explosión de luz blanca tras sus ojos, una agonía tan absoluta y devoradora, que borró cualquier pensamiento, cualquier estrategia, cualquier mentira. Se desplomó sobre la grava, su vestido de seda esparcido a su alrededor como los pétalos de una flor destrozada, su cuerpo convulsionando por el puro impacto del sufrimiento. La fachada, construida con tanto esmero durante años, se hizo añicos en un solo instante. La princesa divina, la joya de los 7 soles, había desaparecido. En su lugar, en el suelo del jardín, yacía una joven rota, con el rostro contorsionado en una mueca de dolor insoportable, jadeando en busca de aire entre sollozos ahogados. Kaelen no gritó pidiendo ayuda. En su lugar, se arrodilló a su lado con una rapidez asombrosa, su expresión ya no era de curiosidad, sino de una certeza sombría y confirmada. Sus ojos no mostraron piedad, sino el frío interés de un erudito que finalmente encuentra la prueba definitiva de su teoría. Ignoró sus lágrimas y su humillación, y su mirada se centró en la forma antinatural en que su pierna estaba torcida bajo la falda. En su caída, el guante de encaje de su mano derecha se había rasgado, y la manga se había subido, dejando al descubierto una porción de su antebrazo. Allí, sobre la piel pálida y casi translúcida, se veían las lesiones que con tanto cuidado ocultaba. Unas marcas violáceas, y unas pequeñas úlceras que no habían terminado de cicatrizar, el estigma inconfundible de la sangre que no sanaba. Kaelen lo vio todo en una fracción de segundo. El hueso roto, la piel enferma, el rostro desfigurado por el dolor. No había horror en su rostro, ni sorpresa. Solo un entendimiento profundo y terrible. La verdad, en toda su brutalidad, estaba expuesta a la luz del sol, entre las rosas perfectas que parecían burlarse de su carne imperfecta. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Aurelia, a través de una neblina de dolor, lo miró, esperando el golpe final, el desprecio, la acusación, la revelación pública de su fraude. Pero Kaelen permaneció en silencio, observándola. Vio más allá del sufrimiento del momento, vio la historia completa. Vio los retratos idealizados, las apariciones públicas cada vez más escasas de su padre, los rumores de la fragilidad de su linaje que circulaban como susurros en las cortes extranjeras. Todo encajaba. La dinastía de los 7 soles no era divina. Era una casa construida sobre cimientos de cristal, a punto de desmoronarse. Y él era el único testigo de su colapso. Finalmente Kaelen habló, y su voz no fue la de un pretendiente, sino la de un juez dictando sentencia. Así que es cierto, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. La mancha de los 7 no es una leyenda. El nombre,
susurrado solo en los confines más secretos del palacio, sonó obsceno en sus labios. Aurelia se quedó sin aliento, el dolor de su pierna eclipsado momentáneamente por el terror helado de la exposición total. Él lo sabía. No lo sospechaba, lo sabía. El secreto que había definido y consumido su vida, el pilar sobre el que se sostenía la legitimidad de su familia, había sido arrancado de la oscuridad, y ahora yacía, como ella, roto e indefenso a sus pies. La dinámica de poder se invirtió por completo en ese instante. Ya no era la princesa heredera de un imperio poderoso, negociando una alianza desde una posición de fuerza. Era una prisionera de su propia biología, y Kaelen era su carcelero. Él poseía un conocimiento que podía destruir su dinastía, desatar guerras civiles y desintegrar los 7 reinos. Podía regresar a su tierra y anunciar al mundo que los semidioses de los 7 soles eran una estirpe de enfermos y degenerados. Una farsa a punto de extinguirse. El futuro de su pueblo, la memoria de sus antepasados, todo pendía de la voluntad del hombre arrodillado frente a ella, cuya expresión era tan indescifrable como el destino mismo. Fue entonces, en ese abismo de dolor físico y humillación existencial, cuando Aurelia comprendió la verdadera naturaleza de su reinado. No se trataba de gobernar tierras o comandar ejércitos. Su verdadero deber, la batalla que definiría su legado, era esta: la gestión de la decadencia. La lucha no era por la gloria, sino por la supervivencia, no contra enemigos externos, sino contra la traición de sus propias venas. Miró los retratos en su mente, esas imágenes de perfección serena y poder sin esfuerzo, y una risa amarga, casi un sollozo, brotó de sus labios. Qué cruel y magnífica mentira habían construido, una obra de arte tan perfecta que había engañado al mundo, y casi a ellos mismos. La imagen gloriosa de su linaje, inmortalizada en lienzos bañados en oro, era una armadura que acababa de ser perforada. Los artistas habían pintado la piel de sus antepasados con la luminosidad del alabastro, ocultando las pústulas y las llagas. Habían cincelado mandíbulas firmes y regias, borrando la grotesca protuberancia que dificultaba el habla y la comida. Habían representado cuerpos erguidos y fuertes, negando la realidad de espinas dorsales curvadas y huesos que se rompían con un suspiro. Cada obra de arte era un acto de negación, un grito desesperado contra la verdad biológica. Y ahora, esa verdad la había alcanzado en un jardín, reduciéndola a lo que realmente era, la heredera de una putrefacción dorada. Las consecuencias de esta revelación se extendieron como ondas en un estanque. Su relación con Kaelen, con su propia corte, con su futuro, se redefiniría por completo. Ya no podría gobernar desde detrás de un velo de perfección. Su fragilidad era ahora un hecho conocido, una variable en la ecuación política de los 7 reinos. Su matrimonio ya no sería una alianza entre iguales, sino una rendición, una compra de silencio. Su cuerpo, que debía ser el recipiente sagrado para la próxima generación del linaje, se había revelado como una vasija rota, portadora de una maldición en lugar de una bendición. El dolor en su pierna era un ancla que la arrastraba a esta nueva y brutal realidad. Cada punzada era un recordatorio de su condición. Se dio cuenta de que su vida ya no sería una actuación para el público, sino una negociación constante con su propio cuerpo y con aquellos que conocían su secreto. El aislamiento que había sentido antes se intensificaría, pero ahora estaría teñido de una nueva emoción: el miedo a la extorsión. Se había convertido en el eslabón más débil de una cadena que ya estaba oxidada y a punto de romperse. A largo plazo, esta condición no solo afectaría su capacidad para gobernar, sino que la obligaría a tomar decisiones imposibles. ¿Se atrevería a tener un heredero, sabiendo que probablemente lo condenaría al mismo sufrimiento, o a una muerte temprana? ¿Cómo podría liderar un ejército o inspirar lealtad cuando su propia gente supiera que su comandante en jefe podría quedar incapacitada por un simple tropiezo? La enfermedad no era solo un asunto personal. Era una crisis de estado latente, una bomba de tiempo colocada en el corazón mismo del trono. Los retratos seguirían colgando en las galerías del palacio, testigos mudos de la gran mentira. Pero para Aurelia, ya no serían una fuente de inspiración, o un recordatorio de su deber. Se convertirían en un reproche, un espejo de lo que nunca fue, y nunca podría ser. Cada pincelada que idealizaba su figura, sería una burla a su dolor real, cada pigmento brillante, una capa de falsedad sobre su carne sufriente.
La dicotomía entre la imagen y la realidad ya no era un secreto que guardar, sino una herida abierta, que definiría el resto de su vida y su reinado. La lucha por la imagen no había terminado, simplemente había entrado en una nueva y más desesperada fase. Antes, el objetivo era mantener la ilusión de perfección. Ahora, el objetivo era gestionar la revelación de la imperfección, controlar el daño, evitar que la verdad se convirtiera en un arma que sus enemigos pudieran usar contra ella. Su reinado se convertiría en un ejercicio de diplomacia de la fragilidad, una danza peligrosa al borde del abismo, donde cada paso en falso podría significar la aniquilación total de su casa. Kaelen seguía arrodillado frente a ella, su rostro una máscara impasible. El dolor de Aurelia era tan intenso, que el mundo a su alrededor comenzaba a oscurecerse por los bordes. Podía sentir el calor de la sangre acumulándose bajo la piel de su pierna, la hinchazón que comenzaba a presionar contra la tela de su vestido. Estaba completamente a su merced. Su futuro, y el de los 7 reinos, dependía de la próxima frase que saliera de los labios de aquel príncipe extranjero que había venido buscando una alianza, y había encontrado el apocalipsis de una dinastía. La agonía física se fusionó con el terror psicológico, creando un clímax de sufrimiento que la dejó vacía, despojada de toda defensa. En ese momento, no era una princesa ni una futura reina. Era solo dolor y miedo encarnados. Había alcanzado el punto más bajo, el momento en que la verdad de su cuerpo en ruinas colisionaba violentamente con el mito de su sangre divina. La caída en el jardín no fue solo la fractura de un hueso, sino la fractura de un imperio. Este es el punto de inflexión donde la lucha de un individuo se convierte en el símbolo de la decadencia de toda una era. La batalla de Aurelia contra su propia herencia es un reflejo de las luchas que todos enfrentamos contra las limitaciones que nos son impuestas, ya sean físicas, sociales o emocionales. La suya es una historia sobre la fragilidad que se esconde detrás de las fachadas más imponentes. Si conoces a alguien a quien le fascinen las historias sobre la fragilidad del poder y la lucha contra la adversidad, comparte este vídeo. Es a través de estas narrativas que exploramos las verdades más profundas de la condición humana, la tensión constante entre cómo nos ven y quiénes somos realmente en el silencio de nuestro sufrimiento. Tras lo que pareció una eternidad, Kaelen finalmente hizo un movimiento, pero no llamó a los guardias, no la denunció. Con una delicadeza que contradecía la dureza de su mirada, extendió la mano no para ayudarla a levantarse, sino para tocar con la punta de los dedos una de las lesiones de su antebrazo. El contacto fue ligero como una pluma, pero para Aurelia se sintió como un hierro candente, la marca de su propiedad. Ella se estremeció, no de dolor, sino de la más profunda y absoluta vulnerabilidad que jamás había conocido. «No voy a destruir tu reino, princesa», dijo Kaelen, su voz un susurro que cortaba el aire. «Voy a salvarlo. Pero el precio será mucho más alto que un simple matrimonio». Sus palabras no eran una oferta. Eran un ultimátum. La miró a los ojos, y en la profundidad de su mirada, Aurelia no vio a un salvador, sino a un conquistador, que había encontrado una forma de ganar la guerra, sin desenvainar la espada. Había venido a casarse con una diosa, y en su lugar, se disponía a poseer a una dinastía entera. El dolor de su pierna se convirtió en un ruido de fondo. Un nuevo tipo de terror, más frío y afilado, se apoderó de ella. Se dio cuenta de que la exposición de su secreto no era el final de su pesadilla, sino el comienzo de una nueva. Una en la que ya no lucharía por mantener una mentira, sino que viviría como prisionera de la verdad, atada a la voluntad del hombre que ahora la sostenía en la palma de su mano. La pregunta ya no era si su dinastía caería, sino quién la controlaría mientras se desmoronaba. El pacto que Kaelen le impuso no fue uno de amor ni de alianza, sino de subyugación. Se casaría con ella, sí, pero su matrimonio sería la jaula dorada que la mantendría prisionera, mientras él gobernaba en su nombre. Se convirtió en el príncipe consorte, pero en la práctica era el rey regente de un imperio cuyo trono estaba ocupado por una reina espectral. Aurelia aceptó, pues no tenía otra opción. Su vida se transformó en una representación teatral bajo la dirección implacable de su esposo. Él controlaba sus apariciones, sus palabras, incluso sus sonrisas.
El secreto de la Mancha de los Siete fue contenido, enterrado bajo una nueva capa de propaganda, que ahora no solo exaltaba la divinidad de Aurelia, sino también la fortaleza y sabiduría de su consorte, el hombre que, según la narrativa oficial, la había salvado de su delicada salud, y ahora sostenía el peso del reino sobre sus hombros. La mentira había sobrevivido, pero a costa de la última brizna de libertad de Aurelia. Los años que siguieron fueron los de un reinado en la sombra. Aurelia se convirtió en una figura etérea, casi mítica, una aparición fugaz en los balcones durante las festividades más importantes, siempre al lado de Kaelen, su presencia una silenciosa validación de su poder. Para el mundo exterior, ella era la reina devota, y él, el gobernante eficaz. Pero dentro de los muros del palacio, ella era una prisionera de su propia herencia, y de la ambición de su marido. Pasaba sus días en aposentos aislados, su única compañía el dolor crónico que anidaba en sus huesos, y la creciente melancolía que nublaba su mente. El imperio, bajo el puño de hierro de Kaelen prosperaba, se ganaron guerras, se llenaron las arcas, y la estabilidad regresó a los 7 reinos. Nadie se atrevía a cuestionar la ausencia de la reina, pues la prosperidad era un argumento más poderoso que cualquier rumor. La prisión de Aurelia no tenía barrotes de hierro, sino de seda y oro. Cada mañana, el ritual del engaño continuaba, pero ahora no era para el mundo, sino para el microcosmos de la corte, y para el propio Kaelen, a quien le interesaba mantener la ficción de una reina, aunque fuera frágil. Su cuerpo seguía su lento camino hacia la ruina, las deformidades faciales se acentuaron, obligándola a usar velos cada vez más densos. Su columna se curvó hasta el punto de que no podía permanecer erguida sin un corsé de acero que la torturaba. Y en la soledad de sus noches, cuando el láudano no era suficiente para apaciguar el dolor, regresaba a sus lienzos. Sus pinturas se volvieron más oscuras, más desesperadas, figuras esqueléticas danzando en palacios en ruinas, soles negros que se pudrían en el cielo. Eran el testamento de un alma que se descomponía en silencio, el único lugar donde la verdad de su agonía podía existir sin censura. Entonces llegó la exigencia más temida, el ultimátum final de Kaelen. Necesitaba un heredero. Un hijo que llevara la sangre de los 7 soles pero que fuera criado bajo su tutela, uniendo así su propio linaje al trono, y asegurando su legado más allá de la vida de Aurelia. Para ella, la perspectiva era un horror que superaba cualquier dolor físico que hubiera conocido. Significaba no solo el riesgo casi seguro de morir en el parto, sino la certeza moral de condenar a otra criatura a la misma existencia maldita. Se resistió con la poca fuerza que le quedaba, pero su voluntad era inútil contra la ambición de Kaelen. La sucesión era una cuestión de estado y sus miedos personales, irrelevantes. Fue forzada a cumplir con su deber dinástico, arrastrada hacia el acto que sabía que sería su destrucción y la perpetuación de la pesadilla. El embarazo fue un descenso a los infiernos. Su cuerpo, ya frágil como el cristal, se resquebrajó bajo la tensión de albergar una nueva vida. Sufrió múltiples fracturas espontáneas en las costillas y la pelvis, simplemente por el peso del niño en su vientre. Pasó los 9 meses postrada en un lecho de dolor, su piel cubierta de llagas que no sanaban, su mente a la deriva en un mar de fiebre y delirios. Los médicos reales trabajaban día y noche, no para curarla, sino simplemente para mantenerla viva el tiempo suficiente para que el heredero naciera. Se convirtió en un recipiente, un objeto cuyo único propósito era producir el siguiente eslabón de la cadena maldita. Su habitación se convirtió en una cámara de tortura, donde el único sonido era su respiración entrecortada, y los susurros de los médicos que documentaban con pavor su rápido deterioro. El parto fue la batalla final y más brutal de su vida. Duró 3 días y 3 noches, un calvario de sangre y gritos que dejó a Aurelia al borde de la muerte. Sobrevivió, pero a un coste terrible. Su cuerpo quedó destrozado sin remedio, sus caderas rotas, dejándola permanentemente inválida. Pero había cumplido su propósito. Dio a luz a un hijo, un niño pálido y pequeño al que llamaron Liren. Desde el primer momento, los signos de la Mancha de los 7 fueron inequívocos. Su llanto era débil, sus miembros extrañamente laxos, y su pequeña mandíbula ya mostraba la sutil pero inconfundible protuberancia de su estirpe. Kaelen lo tomó en sus brazos no con el amor de un padre, sino con la satisfacción de un estratega que acaba de asegurar su pieza más valiosa en el tablero. Para Aurelia, ver a su hijo fue la culminación de su tragedia. En su pequeño y frágil rostro, vio reflejada toda la historia de sufrimiento de su familia.
Vio a su padre, a su abuelo y a generaciones de antepasados atormentados. El amor maternal que sintió fue instantáneamente envenenado por una culpa y un terror abrumadores. Había traído al mundo a una nueva víctima, había alimentado a la maldición con la carne de su carne. Este conocimiento fue el golpe final para su ya frágil psique. Se retiró por completo del mundo, rechazando incluso ver al niño. Su mente, incapaz de soportar la carga de lo que había hecho, comenzó a buscar refugio en la locura, un lugar donde la realidad era menos dolorosa que la verdad. Mientras Aurelia se desvanecía, Kaelen consolidaba su poder absoluto. Con un heredero de sangre real bajo su control, ya no necesitaba la validación de su esposa. Gobernó como Lord Protector y Príncipe Regente, y los 7 reinos, ajenos al drama que se desarrollaba en las entrañas del palacio, lo aclamaron como un líder fuerte y decisivo. La corte se transformó en un lugar sombrío y austero, gobernado por la disciplina militar de Kaelen. El mito de los 7 soles se mantuvo vivo, pero ahora era una herramienta, una reliquia utilizada para legitimar un nuevo régimen. La ironía era brutal. La sangre que había sido la fuente del poder de la dinastía, era ahora la justificación para su suplantación. El declive final de Aurelia fue rápido y total. La mancha de los 7, como si se hubiera acelerado por el trauma del parto, entró en su fase más agresiva. Su mente se fracturó por completo. La paranoia se convirtió en alucinaciones vívidas. Mantenía conversaciones con los retratos de sus antepasados. Les gritaba advertencias sobre Kaelen, el usurpador. A veces, caía en episodios de una rabia violenta, destrozando todo a su alcance con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo atrofiado. Se volvió peligrosa para sí misma y para los demás. Kaelen, con una frialdad pragmática, ordenó que fuera confinada en la torre más aislada del palacio, con las ventanas tapiadas y la puerta cerrada con llave. La reina de los 7 soles se convirtió en la loca de la torre, un secreto vergonzoso que debía ser ocultado a toda costa. Sus últimos años fueron un borrón de oscuridad y confusión. Atendida por guardianes en lugar de damas de compañía, vivió en un mundo crepuscular poblado por los fantasmas de su linaje. A veces, en momentos de extraña lucidez, pintaba con los dedos en las paredes de su celda, usando restos de comida o su propia sangre, creando imágenes caóticas de soles rotos y figuras retorcidas. Ya no era una reina, ni siquiera una mujer, era el último y más grotesco testimonio de la decadencia de su familia, la encarnación final de la putrefacción que había comenzado generaciones atrás. Su existencia se convirtió en un rumor, una leyenda susurrada entre los sirvientes del palacio sobre el espíritu atormentado que habitaba en la torre oeste. Cuando la muerte finalmente vino a reclamarla fue un acto de misericordia. Yacía en su lecho, su cuerpo reducido a un esqueleto cubierto de piel translúcida, sus ojos vacíos fijos en un techo que no veía. Kaelen estuvo presente en sus últimos momentos, no por afecto, sino para asegurarse de que el último vestigio de la antigua dinastía fuera realmente extinguido. No hubo palabras de despedida, solo el sonido áspero de la respiración de Aurelia hasta que se detuvo. Murió en silencio, sola en su locura, el punto final de una larga frase de dolor. La causa oficial de la muerte, anunciada con gran pompa y luto fingido, fue una larga y piadosa enfermedad, que finalmente había reclamado a su amada reina. Pero la historia no terminó allí. En secreto, Kaelen ordenó al médico real que realizara una autopsia. Quería entender la naturaleza de la debilidad que había explotado tan brillantemente. El informe, escrito en un códice que permanecería oculto durante siglos, era un catálogo de horrores biológicos. Describía huesos tan porosos que se desmoronaban al tacto, órganos internos atrofiados y malformados, y, lo más revelador, un cerebro con signos evidentes de una degeneración física masiva. La maldición no era sobrenatural, era una catástrofe genética, una prueba irrefutable de que la sangre que habían intentado purificar, era, en realidad, un veneno. La autopsia fue la autopsia de toda una dinastía. El legado de Aurelia fue su hijo, Lairen. Creció bajo la sombra de su padre y la maldición de su madre. Era un joven melancólico y enfermizo, un rey niño que heredó el trono pero nunca el poder. Vivió una vida corta y dolorosa, una versión acelerada del sufrimiento de su madre, y murió a los 19 años sin dejar descendencia. Con él, la sangre de la augustísima dinastía de los 7 soles se extinguió para siempre. El gran plan de Kaelen, asegurar el trono para su propia estirpe a través de Lairen, se desmoronó. Había sido el custodio de un fantasma,
y con la muerte del fantasma, su legitimidad se evaporó. Con el trono vacío y la línea de sangre divina rota sin posibilidad de reparación, el pegamento que mantenía unidos a los 7 reinos se disolvió. Las grandes casas nobles que durante mucho tiempo habían resentido el poder de Kaelen, vieron su oportunidad. La muerte de Liren fue la chispa que encendió la pradera. Los 7 reinos se fracturaron, y una guerra civil sangrienta, la Guerra de los Sucesores, se desató en todo el continente, una conflagración que duraría una generación y dejaría el imperio en cenizas. La putrefacción que había comenzado en las venas de una familia finalmente había devorado a la nación entera. Hoy en las galerías en ruinas de sus palacios abandonados, los retratos de la dinastía de los 7 soles todavía cuelgan, desafiando al tiempo. Nos miran con sus rostros serenos y perfectos, sus posturas regias, su aura de confianza divina. Son obras de arte magníficas, pero son sobre todo, la evidencia de la mentira más trágica de la historia. Nos recuerdan la ironía suprema de su destino, en su obsesiva búsqueda de una perfección sobrehumana, en su arrogante intento de elevarse por encima de las leyes de la naturaleza, destilaron la esencia misma de la imperfección y la decadencia, convirtiéndose en arquitectos de su propia aniquilación. Pero más allá de la caída de un imperio, la historia de Aurelia nos obliga a mirar más de cerca el coste humano de esa mentira. Nos obliga a ver más allá de la corona y el trono, para encontrar a la mujer atrapada en una cárcel de carne y hueso, una prisionera de la tiranía de su propia sangre. Su vida no fue una epopeya de gloria, sino una tragedia íntima sobre el sufrimiento, la soledad y la lucha desesperada por mantener una fachada mientras el ser interior se desmorona. Nos enseña que las cicatrices más profundas no son las que se ven en la piel, sino las que se llevan en el alma, ocultas tras la máscara que todos presentamos al mundo. Al final, la historia de los 7 soles se convierte en un espejo oscuro que refleja una verdad universal. Nos muestra cómo las fachadas, ya sean personales o imperiales, están destinadas a agrietarse, y cómo la verdad, por muy monstruosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Contemplamos sus retratos, y vemos la ilusión del poder, la fragilidad oculta tras el mármol y el oro. Y nos queda una pregunta inquietante, una que resuena a través de los siglos: ¿cuánto de lo que llamamos fortaleza, es simplemente una mentira bien contada? ¿Y qué horrores estamos dispuestos a soportar en silencio para mantenerla?